Señor, que yo no pierda mi identidad es mi oración en esta mañana. Señor, que yo no pierda mi identidad. Sabe que tengo un recuerdo de niña. Cuando yo era muy pequeña, vivía en un pueblo remoto donde no había ni siquiera luz eléctrica. Pero yo tenía un papá extraordinario, era el maestro, el director de la escuela. A mi papá le encantaban las celebraciones, le fascinaban las celebraciones. Y el timbre de la escuela era una gran campana de bronce que se oía a distancias cuando esa campana sonaba. ¿Y por qué era una campana? Porque los salones de clases estaban dispersos. No era que toda la escuela estaba junta. En ese tiempo que yo estaba, los salones estaban dispersos. Y para que se escuchara por todo el pueblito aquel, esa campana sonaba, anunciando que venía la hora de ir a la escuela. Pero había una fecha que era muy, pero muy celebrada, el 3 de noviembre. El 3 de noviembre la campana sonaba a las 4 de la mañana, sonaba el primer toque de la campana. Y esa campana se escuchaba alegre, a distancia se escuchaba. 4 de la mañana en un pueblito donde la brisa y las ondas viajan muy rápido. Y a las 4 sonaba la campana, pero a las 5 comenzaban a llegar los señores. Toda la gente de ese pueblo comenzaba a llegar, padres e hijos, a las 5 de la mañana. ¿Por qué razón? Porque a las 5 de la mañana se comenzaba a entonar el himno nacional. ¿Y sabe qué recuerdo yo tengo? Yo era muy niña, yo recuerdo ver a los señores, todo el mundo allá usa sombrero. Era un pueblito bastante fresco, así que la gente andaba con su sombrero en la madrugada. Pero ese sombrero se lo quitaban y se lo ponían en el pecho los señores, y con todo el respeto cantaban el himno nacional. Eso es algo que quedó grabado en mi corazón. Así crecí yo, viendo las celebraciones. La celebración del 3 de noviembre era la celebración más grande que nosotros teníamos. Nos vestíamos, el día de estrenar algo era en el 3 de noviembre. El desfile no tenía instrumentos musicales. Lo que sí sonaba ya muy bien era la percusión, así que las cajas artesanales sonaban y ahí íbamos nosotros desfilando. Todo era pequeño pero tan hermoso, y allí se fue fundiendo y se fue metiendo ese amor por la patria, eso que comienza en el hogar. Queridos hermanos, y hablando de ese asunto que se va, cómo nosotros nos vamos formando. ¿Sabe que hace unos años atrás estábamos con el doctor Samuel Pagán y un grupo de hermanos de esta iglesia, muy lejos de aquí, bastante lejos? Imagínese usted, estábamos en Grecia, donde la cultura es totalmente diferente a la nuestra. Y estábamos en la ciudad de Atenas. Y en una escalinata, en la calle, en una escalinata, había un grupo de niños. Y esos niños uno de ellos tenía un acordeón pequeño. Y comenzaron a tocar, ellos estaban tocando ahí en la calle para que alguien les diera, era un tiempo difícil en Grecia. Y cuando esos niños comenzaron a tocar, ¿qué les parece? Entonaron una canción de una autora panameña. Y todos quedamos cantando la canción que esos niños estaban tocando. Así se va forjando nuestra identidad. ¿Qué significa identidad? Eso que yo no quiero perder y que quiero hablarles en este día. Es la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo nos presentamos al mundo. Así de sencillo. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo me veo yo? Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás.
Hace poco mi esposo y yo tuvimos que ir a una reunión que tenía que ver con universidades y todo lo demás, con gente que no conocíamos. Y cuando llegamos y nos estaban presentando, mientras hablaba el grupo que estaba allí, éramos 6 personas, el hermano que estaba dirigiendo la reunión me dice: hábleme de usted. Usted sabe que a mí nunca me habían dicho eso. Y él me dice: hábleme de usted. Y yo me le quedé mirando y volvió y me lo repitió: sí, yo quiero conocerla, hábleme de usted. Y ahí yo le comencé a hablar de mí. ¿Quién era yo? Imagínense que yo hubiera comenzado a hablarle de quién yo no soy. Yo comencé a hablarle de quién yo soy. Yo estoy clarita quién yo soy. Y entonces, a veces cuando no estamos claros de quién somos, nos quedamos sin palabras. ¿Cómo se forma la identidad de una persona? La construcción de la identidad se realiza a partir de lo que cada uno va percibiendo en su entorno. Ideas, actitudes, comportamiento de quienes nos rodean, relaciones, incluso medios de comunicación, redes sociales hoy día, que es importante también. Así como les conté ahorita mismo de la historia de mi niñez, así se fue formando nuestra identidad. Una cosa con la que yo crecí muy pequeña, desde muy pequeña, es con los oídos bastante afinados para la percusión. Porque en la familia mía, déjeme decirle, si se reúne toda la familia, que es bastante grande, todo el mundo sabe tocar muy bien el tambor y la caja. Así que como la gente toca muy bien, yo desde niña comencé a escuchar a mi padre, a mis tíos, a los primos, a mis hermanos, y algo que se fue desarrollando en mí fue ese instinto. Algo que no tuve que aprender, sino que llegó allí, pues llegó. Fue cuando uno tiene que dar unos 3 golpes, cuando uno tiene que dar una seguidilla. Todas esas cosas se aprenden naturalmente. Las aprendí naturalmente. Se fue formando mi identidad. Y cuando nosotros hablamos de identidad, queridos hermanos, hablamos de algo una palabra que se registra hace muchos años, por allá, por los 1500, que proviene del latín, que significa idem, que significa lo mismo. Yo digo lo mismo de mí cuando yo tengo una identidad clara. Queridos hermanos, y aquí me detengo para decirles cuán importante es que cuando nosotros tenemos niños en la casa, nosotros nos preocupemos por forjar en esos niños lo mejor. Van aprendiendo y van recibiendo como esponjas. Yo me quedo admirada con los niños de la casa de cómo ven las cosas, cómo las perciben y cómo las van interpretando al paso. Yo pienso que yo cuando estaba chica no era tan así, pero ahora sí, los niños perciben las cosas muy rápido y se lo preguntan a uno, y uno tiene que tener palabra para eso. La otra vez, hace unos años atrás, el chiquitín de la casa, íbamos mi esposo y yo, y él iba en el carro y de repente dice: ¿por qué la luna nos persigue? Y yo tuve que darle una respuesta. ¿Por qué la luna nos persigue? Entonces, hay tantas cosas en nuestro entorno. Si nosotros gritamos el uno al otro, el niño va a ver como que es normal gritar, y así crece el niño. Si el niño ve respeto en la casa, va a levantarse siendo respetuoso. Esas cosas van formando su identidad. La identidad puede ser personal, cultural, nacional, etaria, en muchas formas. Pero yo me quiero ir algo bien importante, porque quiero que nos vamos a la Biblia. Nuestra identidad alguien trata de robarla. ¿Sabe que la Biblia dice en Juan 10:10 que
El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice que Él vino para traernos vida y vida en abundancia. Hoy es común el robo de documentos. Si usted no cuida su cédula, se la roban. Tenga cuidado cómo usted presta su cédula. Ese documento que lo identifica usted, tenga cuidado. No le esté mandando por ahí, dice, oye, mándame tu cédula por WhatsApp. Yo no hago eso, a nadie, absolutamente a nadie. Mi cédula la presento cuando hay que presentarla, yo la cuido. Esa soy yo. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros escuchamos, me hackearon la cuenta? ¿Qué es eso? Le robaron su usuario, le robaron su contraseña. Hoy día estas cosas se dan, ¿verdad? Y asimismo el ladrón viene y roba todo eso que el Señor ha ido forjando en nosotros a través de los años. El ladrón trata de robarlo. El enemigo trata de meter cosas en nuestra mente y cuando nos damos cuenta somos víctimas. Eso se llama robo o usurpación. El delito se llama usurpación de identidad. Y cada uno debe aprender, cada uno de nosotros debe aprender a cuidar su identidad como persona y como hijos de Dios. Bíblicamente hablando, vámonos a la Biblia. Para los cristianos tener una identidad en Cristo, ¿qué significa? Que encontramos nuestro sentido de autoestima, de propósito y de valor en Jesucristo. Esto significa que nuestra identidad no está definida por logros, por estatus, por posesiones o cualquier otro factor externo, sino que nuestra identidad, nuestra posición es que nosotros somos hijos amados de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y mire lo que dice en el libro de los Efesios. Efesios 1:11 dice, porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos. En Cristo descubrimos quiénes somos. Esa es nuestra identidad. Y en Él encontramos ese propósito, queridos hermanos. Jesús nos escogió. La forma de conocer mi identidad y propósito en la vida es conociendo al Creador y conociéndolo cada día más. No me quedo allí, sino que cada día trato de conocerle más. Efesios 2:10 dice, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En Jesucristo nos dio una nueva identidad. Algunos de nosotros conocimos a Jesús chiquititos. Algunos fueron dedicados al Señor. Otros conocieron a Jesús chiquitito. Otros como adultos. Yo conocí a Jesús a los 21 años. Y Cristo me dio una nueva identidad. Y Pablo describe 3 puntos importantes para que nosotros podamos abrazar esa identidad. Él dice, Efesios 4:20 al 24 dice así, que nosotros debemos despojarnos de la antigua manera de vivir, que debemos renovar el pensamiento y las actitudes, y lo tercero, que debemos vestirnos del nuevo hombre. Una fórmula que no falla, queridos hermanos. Y dice el libro de Gálatas, así que ya no eres más esclavo sino hijo, y también heredero por medio de Jesucristo. ¿Qué cosa más linda ha hecho Cristo en nosotros? Jesucristo ha hecho cosas grandiosas en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Jesús, hay tantas cosas grandiosas que hace. Y si nos ponemos, sabe que a mí me gusta meditar mucho, sentarme a pensar las cosas antiguas y las cosas de ahora. Y yo me pongo a pensar, en estos días estaba en mi tierra, fui a atender a mi mamá. Y ahí sentada con ella conversando, ella
me conversaba de las cosas antiguas, porque esa es una tónica y usted tiene que aprender a escuchar, ¿verdad? Cuando ese cuento viene una vez y dentro de media hora viene otra vez y a la hora viene otra vez, y usted debe tener la paciencia. Ajá, sí, cómo no, claro que sí. Sí, porque por ahí quizás si llegamos a esas edades pasamos todos, ¿no le parece? Entonces estaba escuchándola y me puse a darle gracias al Señor por tantas cosas grandiosas que ha hecho en mi vida. Yo no le conocía, pero un día le conocí y ¿sabe qué? Me enamoré de él. Y no quiero que nadie robe lo que él me ha regalado. Yo no quiero que nadie a mí me robe todo lo que Dios me ha dado a mí. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a usted en este día en que celebramos a nuestra patria panameña. Hace unos años atrás yo hablé aquí sobre la identidad como nación, pero hoy le estoy hablando como la identidad personal de nosotros mismos. Porque cuando se llega el mes de noviembre, salen a relucir las banderas. ¿Sabe que cuando yo viví en aquel pueblito, para nosotros era tan preciada una banderita? En ese tiempo no eran de plástico, eran de tela. Y esas banderitas eran tan preciadas y las lavábamos con cariño y las guardábamos para el próximo año. Eran tan preciadas, no eran de plástico. Y es con esa banderita crecimos, y esa banderita aprendimos a contar la historia con esa bandera en la mano. Yo creo que allí nació mi amor por la historia. A mí me encanta narrar historias y aprender historias, me encanta. Y yo quiero hablarles de una historia grandiosa que está por allá en el libro de Génesis para hablar de identidad. Mire, me encantaría sentarme y narrarles una historia, la historia de José. José, el asunto comenzó así, y siempre que se habla, usted inclusive entre los judíos escucha hablar Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. Y yo quiero hoy narrar la historia del bisnieto de Abraham. ¿Cuánto nos enseña este hombre, este muchacho? Era un muchacho en ese momento. ¿Sabe que había un sueño grandioso? Dios le hizo promesas a Abraham y se iban a cumplir en el tiempo. Y la nación que se iba a formar tenía que ver con esa familia. Pero había tanto revolú y cosas que pasaban, como que uno decía, pero ¿dónde llegará todo esto? Hubo un día en que este muchacho, después de haber pasado vicisitudes en grande que ahorita se las narro para ilustrar a algunas personas que no han leído la historia. A mí me encanta decirle a la gente, lea las historias de la Biblia, porque es que ahí hay de todo lo bueno que uno puede encontrar. Y resulta que este joven, que su historia comienza a muy temprana edad, que separado de su familia cuando tenía aproximadamente 16 a 17 años, es separado de su familia, es llevado a un lugar bastante lejos, y un día los hermanos lo habían vendido. ¿Qué le parece? Negociaron por él, y un día el muchacho, en algo grandioso, hubo una hambruna. Y a mí me llama la atención que usa el escritor bíblico, dice que la hambruna aquella fue tan grande que la gente hasta se olvidó de los días buenos que hubo en Egipto. Imagínense cómo fue aquella hambruna. Y resulta que José llegó a ser el primero en mando de todos los graneros de Egipto. El muchacho vendido, escuche esta historia. El muchacho vendido llegó a ser el primero en mando
en los graneros. Tenía la potestad de venderle a este, al otro o de repartirla, porque había abundancia. Lo que estaban recogiendo en ese tiempo era abundante. Y llegan los hermanos a comprar granos, esos que lo habían vendido. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Cuando llega, yo lo llamo el punto de quiebre. Usted sabe que José está aquí, están sus hermanos ahí comprando grano, no lo reconocieron, pero José lo reconoció. Habían pasado aproximadamente unos 13 años de esa historia, entre que va y viene, va al desierto y todo lo demás. Y el muchacho está allí, ya para esa edad tenía unos aproximadamente 30 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 30 años? Por favor, un varón que tenga 30, 31, 32, no importa. ¿Alguien aquí? Usted que está ahí atrás, excelente. Bueno, imagínese usted, yo no lo voy a llamar adelante, no se preocupe. Aunque me gustaría tener a alguien aquí que tenga esa edad para que nosotros veamos claramente la edad que tenía José cuando era el que dirigía los graneros. Y cuando José está allí, ¿sabe que él vio a los hermanos? Él los vio. Y ese corazón yo me imagino que hacía rapidito. Mis hermanos están aquí. Y hay una frasecita que impacta mi corazón en ese momento que dijo: usted tiene 30 años. Wow. Dele un aplauso al Señor por él. Gracias por ser valiente. ¿Se puede quedar ahí un ratito? Sí. Era un muchacho, un joven como él. Así era José. Porque es que nosotros pensamos, cuando vemos los personajes bíblicos, ¿sabe qué nosotros pensamos? Que todos eran señores. ¿Verdad que tenemos ese concepto? Cuando vemos los discípulos del Señor, ¿qué pensamos? Que eran señores. Y aquí el hermano Lucas leí preguntando un día, dice que eran puros muchachos. No sé. Y sabe que José tenía aproximadamente unos 30 años según la historia. Aproximadamente estaba como él. Yo pensaba que estaba más viejito, pero no, tenía aproximadamente 30 años. Y dice que cuando José, dice la historia bíblica, que cuando José ve a sus hermanos, dice una frase lapidaria: yo soy José. Dice: ¿vive aún mi padre? Sus hermanos se quedaron sin palabras. Ellos trataron de matarlo, de que se muriera ya en una cisterna, pero después lo vendieron. Nunca pensaron que lo volverían a ver. Se quedaron atónitos al darse cuenta de que José estaba allí de pie frente a ellos. ¿Qué yo aprendo de este muchacho? ¿Qué yo aprendo de José? Una persona, un hombre de la edad de él, era parecido a él. Mire, yo no sé si usaba lentes, si tenía el cabello largo, si se ponía, no sé cómo se vestía, porque la túnica de colores se la habían despedazado. Y yo aprendí algunas lecciones de la vida de José que le quiero explicar. Número 1, los años no pudieron borrar la memoria de José a pesar de las pérdidas y de los traumas que tuvo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabe que los traumas de ese muchacho fueron bien grandes? Jovencito, pierde a su mamá. Más tarde es separado bruscamente de sus hermanos y de su padre. Lo venden a una gente desconocida que iba por el desierto, los madianitas. Y cuando ya medio que se estaba acostumbrando a los madianitas, lo venden como mercancía. Y así llega al palacio del faraón. Y allí una mujer lo incita a pecar y él no pecó. ¿Y sabe qué? Fue a la cárcel. Y se olvidaron los que le hicieron promesas de él en la cárcel. O sea, es un caso de estudio. Si nos ponemos a ver, trauma sobre trauma. Y eso pasó sí en un
periodo aproximadamente de 13 a 14 años. Pero el día había pasado ya esos años. Pero el día que se tuvo que enfrentar a sus hermanos, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy José. No había perdido su identidad a pesar de todo lo que le había pasado. José no perdió su identidad en ningún momento, a pesar de todo lo que le hicieron. Seguimos. José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo tomó para bien. Los abrazó y narra la historia bíblica que dice que el llanto de José se escuchaba por todas partes. Ese fue el punto de quiebre. El llanto para decirle: no se preocupen, yo los perdono. Ay, hermano mío, cuando yo sé quién soy, perdono y cumplo lo que Dios quiere para mí. Amén. Él se pudo haber vengado, pudo haber tomado la justicia en las manos, como hoy se enseña por todas partes. Pero ¿qué hizo José? Los abrazó, lloró con ellos y los perdonó. Mire, y como Dios tiene todas las cosas bien preparadas y bien planificadas, dice que al faraón se le fue el sueño. Imagínese usted, ¿por dónde viene la cosa? Se comienzan a unir las piezas del rompecabezas. Al faraón se le va el sueño. Y entonces manda a buscar a alguien, porque tuvo unos sueños que las espigas se inclinaban y todo lo demás, y que habían unas vacas flacas, muy flacas, y las vacas gordas. Todas estas cosas, el faraón se perturbó y no sabía qué hacer, y mandó a buscar a sus ayudantes y les preguntó quién podía interpretar los sueños. Y cuando uno de ellos se recuerda: ay, pero yo cometí un error. Allá en la cárcel hay alguien que sabe interpretar sueños. ¿Quién era? José. Y resulta que allí, cuando le interpreta los sueños al faraón, yo quiero que usted hoy, si usted tiene un tiempito, lea el capítulo 41 del libro de Génesis. La narrativa esa le pone a cualquiera a llorar, porque es que dice que cuando el faraón se dio cuenta de que cuando él le interpretó los sueños, le dijo a sus ayudantes: pero es que no hay alguien mejor que este hombre para que nos pueda ayudar. Porque él le dijo que el hambre que venía sobre la tierra era grande. Y dice que el faraón le puso un anillo y le dijo: tú eres el segundo en mando en todo Egipto. Dice que había un carro a disposición del segundo en mando. Y ese carruaje, cuando José iba en él, todos se tenían que arrodillar delante de él. Imagínense, ese fue el vendido, el muchacho vendido, recuérdense. El muchacho que pasó por todos los traumas. Y dice que la gente se tenía que arrodillar delante de él. Y le dijo: te voy a cambiar el nombre, vas a tener un nombre egipcio. Te vas a llamar Safnat Panea. Imagínese ese nombre, el nombre egipcio. Pero a la hora de que José está frente a sus hermanos, él no les dijo: yo soy el segundo en mando ahora, agárrense. No. A José no lo mareó la posición. A José no lo mareó que se arrodillaran la gente de Egipto. A José no lo mareó el anillo. Nada de esas cosas nos da identidad. Nos da identidad los valores que hayamos aprendido, queridos hermanos. Eso que está aquí en el corazón, eso es lo que nos da identidad a nosotros. Y ¿sabe qué? José no perdió su identidad. Él no dijo: yo soy Safnat Panea, yo soy José. Cuando yo leo ese yo soy José, me doy cuenta que estamos
ante un hombre que conocía perfectamente quién era él. Él no vivía por todo lo que pudiera haber ganado. Él vivía por quién él era, queridos hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, José. Bendiciones, hermano. Yo soy José. Queridos hermanos, eso era en el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, hay una historia poderosa en el libro de Mateo. Dice que iba Jesús con los discípulos. Iban para, ¿dónde es que ellos iban? Ellos iban en una de esas caminatas que hacían con Jesús. Y Jesús, cuando está conversando con ellos, les dice, capítulo 16 de Mateo, versos 5 al 17. Les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Y dice que comenzaron los discípulos a discutir. ¿Qué estaban discutiendo? Sobre el pan que no habían traído, porque oyeron a Jesús hablar de levadura. Y ellos interpretaron que Jesús les dijo: hoy no trajeron pan. Y comenzaron la pelea de por qué no habían traído pan. Y dice que Jesús le dijo, en esa narrativa bíblica, dice Mateo, que Jesús le dijo: pero ustedes se están preocupando por pan. Yo alimenté 4,000 y no había pan. Y alimenté 4,000 personas y quedó pan. Y después alimenté 5,000 y quedó un poco de canastas. Con poquito los alimenté. Y ustedes se están preocupando porque no hay pan. Pero eso no es lo que yo les estoy diciendo. Tengan cuidado con las enseñanzas engañosas de los fariseos y los saduceos, les estaba diciendo el Señor. Entendí por esta palabra, queridos hermanos, que Jesús nos dice a nosotros unas palabras y nosotros entendemos otras. No estamos claros. A veces estamos entendiendo una cosa y Jesús no está diciendo eso, porque oímos la palabra levadura. Ya pensamos en comida, en pan. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Pero dice que iban allí mismo. Allí iban. Y que cuando llegaron a un lugar, iban a Cesarea de Filipos. Y ahí mismo dice Mateo que cuando Jesús toma a los discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos de los discípulos dijeron: bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que alguno de los profetas. Pero viene una pregunta extraordinaria de Jesús. Bueno, está bien, eso es lo que dice la gente. Ahora les hago una pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes, les dijo Jesús. Inmediatamente se levanta Pedro. Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Pedro estaba clarito en quién era Jesús. Si esa pregunta me la hiciera Jesús a mí hoy, ¿qué contestaría? Cada uno puede decir si conoce a Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Sabe que ellos, los discípulos, los otros, la gente contestó de acuerdo a lo que la otra gente dice. Pero Pedro contestó de acuerdo a lo que él sabía que era. Y cuando nosotros nos vamos 10 capítulos adelante, en el libro de Mateo, capítulo 26, este era un motivo en estos días de conversación
Y la conversación estaba buena sobre el tema. Dice el apóstol, dice Mateo, que estaban interrogando a Jesús porque venía el juicio. Y cuando están interrogando a Jesús, se oían las masas que decían: culpable, debe morir, crucifícalo. Pedro estaba en el patio, lejos, mirando de lejos. Pedro estaba por allá lejos. Y dice que se da aquel incidente en que una muchacha le dice: este se parece a ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No, olvídate, yo no lo conozco. Y le dice otra persona: oye, tú te pareces, yo te vi con ellos. Él dijo: ni siquiera lo conozco. Y dice que 3 veces sucedió y de repente se recordó que Jesús se lo había dicho: tú me vas a negar. Pedro lloró amargamente. Los ladrones de identidad. Queridos hermanos, todos estamos sometidos a presiones. Y pudiera ser que en un momento dado nos acontezca lo que le aconteció a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Si hacía 10 capítulos atrás, yo no sé cuánto tiempo había pasado, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora dice: yo no lo conozco. Wow, ¿qué es esto? El miedo, queridos hermanos. Eso fue lo que le sucedió a Pedro en ese momento. El miedo nos paraliza. A mí me llama la atención cuando dice la narrativa bíblica que Pedro estaba de lejos mirando. ¿Sabe que cuando nosotros estamos lejos de Jesús, somos vulnerables a que nos acontezca cualquier tipo de estas cosas? ¿Cuáles otras cosas pueden robar nuestra identidad? Que usted sepa. Sí, ella lo dijo, la presión de grupo puede robar nuestra identidad. El pecado, hay tantas cosas que usted puede agregar aquí que pueden robar. El enemigo quisiera, Juan lo dijo, que vino a matar, hurtar y destruir. Y todos los días nos vemos sometidos a estas presiones. Usted y yo nos vemos sometidos a presiones que pudiera ser que en un momento dado hagamos cosas que nunca haríamos en contra de Jesús. Verdades sobre la identidad. Solamente tengo 2 minutos. Verdades sobre la identidad. Solamente las voy a mencionar porque no tengo tiempo de explicarlas. Número 1, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, somos seres humanos creados con propósitos divinos. Amén. Número 3, somos hijos de Dios únicos y especiales. Amén. Y número 4, somos seres humanos imperfectos, pero en manos de un Dios perfecto. Tenemos una identidad definida por Dios, basada en la Biblia y no en las filosofías humanas. Queridos hermanos, que nadie robe su identidad. Yo sé que usted nunca va a negar su panameñidad, si la palabra está bien dicha. No, yo sé que usted donde vaya se va a identificar con una canción panameña, con un tambor, con un acordeón. Usted ve un sombrero panameño y ahora está de moda usar un sombrero. Antes no. Antes usted veía aquí en la capital, antes con un sombrero pintado, un señor con un sombrero pintado y decía: ese viene del campo. Pero hoy día la gente usa sombrero pintado por todas partes. Van al juego de fútbol. Usted ve en el aeropuerto cantidad de personas con el sombrero pintado. Eso es bueno. Eso nadie nos lo va a robar. Pero ¿qué sucede con lo que Cristo le ha dado? ¿Por qué la gente se separa de Jesús y pierde todo lo que Jesús ha construido en su vida?
porque alguien robó su identidad. Señor, es mi oración en el día de hoy, que nadie robe mi identidad. Yo quiero que nosotros nos pongamos de pie. Jesús dijo en un momento de la vida: al que a mí viene yo no le echo fuera. Y yo quiero que meditemos en estas palabras. Algunos de nosotros a veces no sabemos ni quiénes somos. No nos ha ido bien. Hemos tenido que llorar, así como le pasó a José. Nos hemos visto atrapados por la presión de grupos, sí, como le pasó a Pedro. O nos hemos arrinconado, que no queremos que nos vean, como le pasó a Elías en la cueva, cuando una mujer solamente lo amenazó, una mujer mala lo amenazó. Para algunas damas que han llorado como Ana, que fueron juzgadas por el llanto, pero al final recibieron el premio. Amén. Aquella mujer que fue apedreada y que Jesús con verdad y con misericordia la perdonó. En estos días escuchaba una canción donde el autor narraba lo que le había pasado y decía: yo no sé qué fue lo que pasó. Confusión, desesperanza, no sé qué pasó. Pero Jesús dice: al que a mí viene yo no le echo fuera. Nuestra identidad está basada en Jesús. Y en este momento le vamos a decir a Jesús: Jesús, que nadie robe mi identidad. Quizás alguien aquí está pasando por situaciones difíciles. Quizás alguien aquí está a punto de abandonar todo, porque alguien le ha metido en su cabeza que es mejor hacer otras cosas. Quizás alguna persona que se encuentra entre nosotros en este día se encuentra llorando y han corrido las lágrimas porque dice: no le encuentro propósito a mi vida. Pero Jesús le dice: yo te he creado con un propósito. Todas estas cosas pueden suceder y nos suceden a los seres humanos. Fuimos hechos a su imagen. Y no se refiere a la apariencia física, sino a la capacidad especial de pensar, de sentir y de decidir. Tenemos intelecto, emociones, voluntad. Y Dios quiere que nosotros administremos muy bien lo que alimenta la mente. Que cuidemos el corazón. Que tomemos decisiones ya no solamente en lo que sentimos, sino en lo que nosotros creemos. No es lo que yo pienso, sino lo que yo creo, que Jesús me ha dicho que soy yo. Señor, gracias por este día precioso, donde celebramos a la patria, Señor, donde le decimos a nuestra querida nación: te amamos, Panamá, y no queremos que nada te destruya. Pero Señor, también nosotros queremos en este día pedirte que nadie nos robe nuestra identidad en ti, Jesús, la identidad en Cristo. Te conocimos algunos hace poco tiempo, otros hace mucho tiempo, y hemos llegado hasta aquí y declaramos que no volveremos atrás.